Oites y a Jorge Álvarez, delegado de los persona en Tijuana. Si gusta empezar, por favor, secretario. Cómo no. Compañeros de los medios, muchas gracias. Creo que ya somos compañeros de viejas lides, pero ahora estamos en otra trinchera. Les agradezco mucho su asistencia, agradezco mucho la atención del subprocurador licenciado Álvarez. Esperamos que alguien, si no es el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, se presenta, que llegue alguien en su representación. El compromiso es que íbamos a estar los tres con ustedes, pero me permito informarles en qué consiste la intención de esta convocatoria. Primeramente, para enviarles un saludo de parte de nuestro presidente, el licenciado Arturo González Cruz, que está muy interesado en las acciones que estamos realizando desde la Secretaría de Movilidad y que tienen que ver con la inmovilidad precisamente de la ciudad, consecuencia de la gran cantidad de vehículos que circulan, y a nosotros nos toca ver el tema de los vehículos que dan servicio público. Déjenme decirles, como ustedes son testigos, que a partir de que tomamos el cargo de servidores en la Secretaría de Movilidad, ya iniciamos algunas acciones que son meramente el principio. Ya se han estado realizando retenes, acciones legales, y comenzamos a detener vehículos que están transitando de manera irregular. Me voy a permitir explicarles cuál es el contexto de esta información que les queremos dar hoy. Comenzamos en un primer momento a atacar la circulación de los taxis libres irregulares en función de que tienen un documento apócrifo, que son duplicados, tolerados, amparados, apócrifos con los documentos. Esa clase de vehículos que hoy están circulando, ya comenzamos las acciones para retenerlos, someterlos en este momento a un proceso de carácter administrativo y que sean sancionados conforme a la ley. Después de atacar los taxis de sitio, vamos a ir con las vagonetitas, esas camionetas que siguen y que van inundando toda la avenida de Aguascalientes, las urbans. Vamos a atacar ese tema porque también andan circulando muchas de manera irregular y además han generado una competencia desleal para los transportistas que sí cumplen con los requisitos de ley para trabajar. Y finalmente, en una tercera etapa, nos vamos a atender a los camiones, al transporte masivo. Vamos a atender, revisar todos sus documentos, que el transporte masivo deberá de tener el seguro, deberá de tener los permisos, deberá de respetar sus rutas, no podrán abrir rutas a su arbitrio. Esa es la tercera etapa. Resumiendo, primera etapa, estamos actuando contra el taxi libre, que son aproximadamente 3.500. Después nos vamos con las urbans, con las vagonetas, que muchos de esos transportes son irregulares, y después con los camiones. Son las tres etapas que tenemos definidas y que nuestro presidente municipal así nos ha instruido. ¿Qué vamos a hacer? Acciones contundentes, continuas y totalmente apegadas a la ley. En un contexto amplio, les quiero decir que la corrupción en la dirección de transporte, lamentablemente abundante, permitió la existencia de esos taxis irregulares, pero también hay sitios de taxis, muchos, que no cumplen con ningún requisito legal. Sitios de taxis que a cambio de un pago periódico ilegal existen. Y también existía una serie de trámites que se realizaban en la dirección y a cambio de una moneda, de un billete. En un sentido muy amplio, ese es el contexto bajo el cual les invitamos
a que nos acompañen hoy para darles la reunión y la razón por la que nos acompaña el subprocurador y que debería de estar alguien de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, como lo acordamos. ¿Cuál es el tema? Que a partir de esta fecha y con el apoyo de la ley y del subprocurador y de la Secretaría de Seguridad Pública, los siguientes retenes, actos de autoridad consistirán en que cuando localicemos un taxista que traiga un amparo falso, que traiga un documento falso que esté utilizando para circular, cuando encontremos algún taxista que su conducta encuadre en el tipo penal, en ese momento, con el apoyo de la subprocuraduría, con el apoyo de la Secretaría, se va a iniciar una carpeta de investigación. De parte de la dirección se habrá de presentar la querella, que es la manera como es necesario proceder. Se iniciará la carpeta, se someterá a esta persona a un proceso penal y esperaremos la sentencia para que el juez competente resuelva si incurrió en un delito o no. ¿Cómo vamos nosotros a diferenciar entre el trabajador, el jornalero, el chofer que batalla horas circulando en la calle para llevar alimento a su casa? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de aquel hombre, líder, ciudadano listo, que ha gestionado, promovido, que ha hecho una apología del delito? Vamos a atender caso por caso. No se los voy a mostrar porque me debo de reservar, pero hemos estado realizando investigaciones, ya tenemos rato. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas plenamente identificadas, nombres, apellidos, domicilios. Uno tiene 1.300 taxis ilegales circulando, otro tiene entre 100 y 200, otro tiene 500, otro tiene 50, otro tiene entre 30 y 50, otro tiene 50, otro 170, otro tiene 100. Y déjenme decirles algo, lamentablemente, en esto se encuentran algunos policías. No damos nombres ni nada porque necesitamos, dice el derecho, que el que afirma está obligado a probar. Nosotros estamos en eso. Esta es información de la investigación y del trabajo que estamos haciendo desde esta secretaría. Otro tiene 500. Hay algunos, y me van a disculpar mucho y en su momento lo diremos, alguno que se dice que es comunicador y que también trae algunos taxis. Bueno, y yo creo que ustedes saben quién. Entonces, en el contexto, esta es la información que tenemos, la tenemos sustentada, fundamentada, y en su momento habremos de actuar conforme a derecho. Yo agradezco mucho, de manera franca, la presencia del subprocurador, porque de la mano de la autoridad responsable, la idea es cambiar a partir de esta 23 administración que preside el licenciado Arturo González Cruz, la imagen de nuestra ciudad. Y tenemos una ventaja: lo poco que hagamos se va a notar mucho porque todo está mal. Le cedo la palabra al subprocurador que quiere comentar algo en relación a cuestiones generales. Sí, gracias, con gusto. Bueno, buenas tardes otra vez. Rapidito. Gracias. Sí, solamente comentar que por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y en particular que me representa de la Subprocuraduría de Justicia aquí de Tijuana, estamos con todo el compromiso de colaborar con la Administración Municipal, con la Secretaría de Movilidad, precisamente para toda aquella acción de autoridad y que se advierta la flagrancia de un delito, como es en algunos de los casos la reforma que tuvimos hace algunos meses y que se incluyó la modalidad de, por decirlo así, el taxi pirata. Requerimos querella de la Secretaría. Entonces, en el momento que se haga la detención, prácticamente
va a estar ya sea el Ministerio Público o el Policía Ministerial o en coordinación con la Policía Municipal para que se formule la querella, aunque sea de manera verbal, y procedan la detención y puesta a disposición del Ministerio Público, y en el cual estaremos colaborando y recibiendo todas aquellas puestas a disposición que se puedan generar por esta situación, y bueno, integrar las carpetas de investigación y en su momento estar resolviendo conforme a derecho los temas. Es prácticamente el apoyo que vamos a estar dando por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y públicamente quiero estrechar la mano y agradecer No. ese apoyo, porque eso es lo que necesitamos para transformar nuestra ciudad. ¿Ya se ha presentado alguna denuncia de los casos que han detectado? Por la vía penal, no. ¿Cuándo lo estarían haciendo? No, como decimos los abogados, no queremos dar más información, porque lamentablemente gente desde adentro de la dirección se entera de lo que estamos haciendo y avisa. Entonces, de repente ustedes van a ver que ya se está realizando un operativo, que en determinado lugar, déjenme decirles que estamos echando mano de la ciencia tan avanzada. Recuerden que ahora hay drones, ahora hay cámaras, entonces tenemos ubicados los lugares donde están, por ejemplo, los sitios irregulares a través de drones, ya lo hicimos. Tenemos toda una estrategia, pero no queremos dar pormenores precisamente para que no exista la posibilidad de que no se logre el objetivo. Sin embargo, el primer acto deberá de ser contundente, muy efectivo, y todos lo deberán de conocer. Secretario, vamos a orden. Said, luego va Juan, por favor indíquenme. Secretario, preguntarle sobre este tema. Ahorita usted decía, hay algunos ex policías, bueno, más bien no son ex policías, porque son policías, de los que tienen algunos taxis. Se habla de que algunos de ellos incluso fueron muy allegados al exalcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, fueron incluso mandos. Se habla también de que estos taxis de los que se hicieron, que son piratas, incluso muchos de ellos están registrados ya en la propia Dirección de Vialidad y Transporte, firmados incluso por el exalcalde y por quienes ahí están involucrados. ¿Qué decir de esto? Digo, sobre todo para la sociedad y para el permisionario, que de alguna forma a lo mejor tampoco tuvo la oportunidad de ir y de pagar, porque muchos permisionarios también así perdieron su permiso. Les dijeron, señor, usted no vino a pagar, aquí ya está otro señor con el nombre. ¿Qué decirle a ellos y finalmente también a la sociedad? Porque hoy yo no sé si puedo tomar un taxi de estos, o cuál sería la recomendación que me daría a mí el secretario de Movilidad del Ayuntamiento. No tomen esos taxis irregulares, no los usen. Muy buena pregunta. Le corresponde al ciudadano ser prudente y cuando le hace la parada a un taxi, revisar. Miren, hay taxis que no traen ni placas. Hay taxis de que lo único que los hace parecer taxis es el color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, dentro de la entrega-recepción, nosotros tenemos un plazo para buscar esas actitudes irregulares, levantar el acta correspondiente, llevarlo o pedirle a sindicatura que intervenga y en su momento darle un seguimiento legal. Eso es de acuerdo al procedimiento. ¿Qué vamos a hacer con aquellos ciudadanos que fueron engañados, defraudados? Porque les tengo que decir algo. Personalmente, yo me he sentado con más de uno. Llegó un señor y me dice, licenciado, obviamente no doy el nombre, dice, pagué 8 concesiones. Me dijo el señor X que antes de que se fueran me los iba a dar. Por cada concesión pagué $600. Es un hombre de trabajo que se ilusionó y pagó 6 por 6, 36, $3,600. Y resulta que vino el cambio, llegamos nosotros, no estamos permitiendo nada y este señor perdió su patrimonio. Bueno, entonces tenemos que diferenciar entre aquellos que se han organizado, que se han coludido para estar realizando delitos y que se han aprovechado de la necesidad, de la ingenuidad del próximo. Hay que atender el caso en particular y en aquellos
casos conducentes, deberemos de ser sensibles y deberemos de buscar soluciones de apego a la ley, pero a favor, hasta donde sea posible, del ciudadano. Bueno, buenas tardes. ¿Qué va a pasar o cómo van a poder encuadrar estos delitos de las personas que cobran la renta, los renteros, a los que los choferes les llaman patrón, que son al final del día los que les tienen que estar pagando X cantidad diaria y son los que pues no están en la calle? En el caso de los taxis irregulares. Fíjate que tocas un tema muy importante. Yo la recomendación que hago, al menos jurídicamente hablando, es si una persona va conduciendo un vehículo tipo taxi pirata y pudiera existir la posibilidad que el chofer, por alguna circunstancia, él crea que está conduciendo un vehículo motor o en regla o con un proceso en regla. Si es así, la recomendación que yo hago para aquella persona que pudiera ser pues víctima, por decirlo así, que no tenga conocimiento del tema, pues que cuando sea detenida esta persona, pues lo manifieste. Es lo único que tiene que hacer. Desafortunadamente el 95% de las personas que son detenidas y presentadas al Ministerio Público no declaran, no manifiestan nada, pero pues si una persona en estos casos no tiene conocimiento que conduce este vehículo, yo creo que lo más fácil, y no evadir su responsabilidad, pero manifestar lo que es, señalar quién es la persona que le está dando el taxi, y de esta forma nosotros vamos a poder ir sobre, por decirlo así, un autor intelectual de un delito. Víctor. Perdón, vamos a dar la oportunidad. Llegó alguien de la Secretaría de Seguridad Pública. Está dando cuervos. Está haciendo el parte. Está haciendo el... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Iba a decir que tarde, pero seguro, pero no digo nada. Señor secretario, No, sí, adelante. si bien acaba de decir, van a ir contra la ilegalidad que hay en las calles, pero esta ilegalidad tuvo la raíz dentro de la Dirección de Transporte. ¿Qué van a hacer para evitar que otra vez los funcionarios participen en actos de corrupción? Por vos que usted dice, es una corrupción que está completamente llena ese edificio. Sí, no, ¿qué van a hacer? Ya estamos haciendo. De acuerdo, y esto es lo normal en una transición, pero aquí con una cuestión muy particular. De acuerdo a los contratos, todo el personal de confianza se le vence el 30 de octubre pasado. Todos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, yo personalmente, platiqué con todos y les dije, necesito su renuncia. Salen ellos, es un proceso, aquí se lo estoy platicando, hubo quienes no, los mandamos al jurídico, a distintos lugares, es un proceso. Todos los que estaban antes contratados hasta el 30 de septiembre, de confianza, se termina su contrato y salen. Ahí se van un buen número, porque recuerden ustedes que la administración anterior tiene como antecedente 30 años en el poder, con algunos pequeños espacios. Entonces había gente que aún siendo de confianza ya tenía muchos años. Está llegando gente nueva que se está capacitando, pero en los lugares estratégicos, como es el taller, como es donde se revisan los documentos, donde se otorgan los cambios de ruta, etcétera, en los lugares estratégicos estamos poniendo gente capaz y de confianza para comenzar a atacar esa corrupción que es desde adentro. Pero espérame, porque llegamos al colmo de que un ciudadano llegaba a realizar un trámite sencillo X y terminaba pagando 500 pesos por que se lo hiciera, cobrando a alguien de adentro un servicio que no debía pagar. Era una corrupción absoluta y la corrupción venía de arriba hacia abajo y, como dice nuestro presidente de la República, la casa se limpia de arriba hacia abajo. Le digo porque es una práctica muy común que para la revisión mecánica, pagando 200, 300 pesos, apagaron el sello y ya, pero el carro no pasaba la revisión mecánica. Ahora sí van a pasar la revisión mecánica a fondo. Déjame decirte que sí, pero tenemos ahí en revisión mecánica una persona de confianza, son varios los que están trabajando. Sin embargo,
Ya me llegó por fuera, espero que sea solamente un rumor, si no desde aquí va un aviso, porque anda circulando y dicen, ya no cobran 300, ahora cobran 500. Vamos a poner especial atención, porque si eso pasa al funcionario del tamaño que sea que encontremos cometiendo un acto ilícito, no solamente lo vamos a despedir, sino que nos vamos a iniciar un proceso de acuerdo a la ley, porque tenemos que ser bien estrictos. En días pasados, licenciado, en días pasados se dio a conocer que un grupo de taxistas dieron a conocer que le pagaban al todavía hoy regidor el Cubo, le pagaban 70,000 pesos al mes para que no los molestaran, decían ellos ahí. Hay una denuncia presentada en contra precisamente de ese personaje y quiero saber si lo van a investigar a él y si van a investigar a los periodistas. Vamos a investigar a él y a todo aquel que los mismos elementos nos lleven a presumir que está participando en la comisión de un delito y en su momento realizaremos las acciones legales correspondientes. Amarillo. A ver, señor, ¿qué periodista tiene un vamos a aclarar? No se puede decir, no se puede decir. Bien, pero, sí. ¿qué periodista Sí, muy bien, muy bien. Que diga. Debo de corregir. Hay personas que sin ser periodistas dicen que son. Sí, a eso me refiero. Porque yo sé que un periodista honesto no hace eso. Pero así como algunos se escudan en que yo soy aunque no sea, yo soy esto, aunque no sea, pues hay quien dice, pues yo soy periodista. No me refiero a ninguno de ustedes ni a ningún periodista profesional. Pero ustedes hicieron un operativo y en este operativo detuvieron, me parece ser por ahí de 50 y tantas unidades. ¿Por qué no se iniciaron las carpetas de investigación si estas unidades estaban cerca? Bien, los operativos que hasta ahora se han realizado han sido en función de cuestiones de forma, todavía, no de fondo. ¿Por qué no se iniciaron las averiguaciones? Lo acaba de decir el procurador, porque para que podamos iniciar una carpeta de investigación hay que cumplir con ciertas formalidades. Denos oportunidad, llevamos 10 días. ¿A cuánto asciende? Estamos en el día 11 y ya lo vamos a comenzar. ¿A cuánto asciende la multa que les asignaron? 40,000, la más alta, 40,000 pesos. ¿Cuántos taxis se retiraron ya con todos estos operativos? Tenemos la versión popular de que están, hasta me mandan fotos y me dicen, mira, estos taxis están ahí, ahorita no andan circulando. No puedo decir un número, lo que sí puedo decir es que se puso el insecticida y las cucarachas corrieron. Están esperando que se acabe el efecto, pero aquí no se va a acabar. Vamos a continuar. Secretario, secretario, los días que tienen de gobierno, ¿cuántos transportes han notado que están irregularmente en Tijuana? ¿Quieren el número exacto de cuántos son? Préstame mi teléfono, hija, ahorita les digo. Secretario, comenta que policías tienen taxis. ¿Son policías que conocemos, mandos? No, a mí, lo que yo la versión que les estoy dando en relación a los policías y a los periodistas, yo como abogado sé que tengo que probar lo que diga. ¿Es presunto periodista o periodistas? ¿Mande? Había mencionado que era uno o varios. Uno, ¿para qué? Pero a ver, vamos a aclarar esto muy bien. Yo soy abogado, yo sé que incurriría en un delito si estoy señalando a alguien de manera, les estoy dando una información general, así como se dice que el funcionario X o el funcionario Y hizo esto o aquello. Bueno, hay que investigar y probar que así es. Todo este operativo solo ha sido para realizar un diagnóstico, no hay una acción concreta. No, ya hay una acción concreta y les acabo de hablar de que tenemos 3 etapas. La primera etapa es atacar los taxis libres, que se dicen taxis libres, que andan en toda la ciudad y que calculamos son 3,500. Y vamos en aumento. Lo primero es, estamos ya realizando estas acciones, estamos reteniendo algunos camiones, estamos sancionando, poniendo multas. Pero el operativo, bueno, tan es así que aquí está el subprocurador, que aquí está la Dirección de Seguridad Pública y vamos a aplicar toda la ley. ¿Cuándo se sancionaron estas cifras? Sí, yo te lo. ¿Perdón? ¿También esto incluye el transporte de personal? Sí, por supuesto. Bueno, ese es del mismo tema, pero en otro renglón. El transporte de personal
Son 25 aproximadamente empresas de transporte de personal y ahí tenemos identificadas a 13 irregulares. ¿En qué han incurrido los del transporte de personal? Que es otro tema y que en su momento lo tocaremos. Han incurrido en que tienen un mayor número de camiones, no cumplen los camiones los requisitos que la ley establece, de repente ya están haciendo rutas y están compitiendo con los transportistas que tienen rutas. Entonces es un tema distinto, es grave, pero lo tenemos que manejar desde otra perspectiva. Secretario, ha dicho usted que el transporte masivo lo va a atender más tarde, pero ya se dan invasión de rutas, por ejemplo, en el Simón Bolívar, y ahí hay rispidez entre los transportistas. La respuesta te la tengo inmediatamente. El tema del transporte masivo no se va a atender más tarde, ya se está atendiendo, porque el transporte masivo entró en crisis precisamente cuando aparecen esos miles de taxis irregulares, cuando aparecen esas urbans con permisos por 30 días y con chofer sustituto y con figuras que uno se asombra cómo es posible que se usen. Entonces esas vagonetas le comienzan a hacer la competencia al masivo. Los masivos que no quieren desaparecer dicen: llevo mi camionzote, pero tengo 5 a la izquierda, 5 a la derecha, 5 adelante, 5 atrás, y me van ganando el pasaje. ¿Qué hago? Bueno, para subsistir, yo también me bajo y pongo mis camionetas. Pues eso se está atacando algo ilegal con otra ilegalidad. Al comenzar a resolver estos temas, ya estamos visualizando la solución del problema masivo. Y luego, las invasiones de rutas, en su momento tendremos, claro, ahorita ya lo estamos haciendo, pero estoy hablando de programas y de estrategias que nos están absorbiendo toda una buena parte de la dirección. Licenciado, dijeron que al concluir esta optimización, la pasada, se otorgaron más de 300 placas de taxi o cerca de 500 a funcionarios, amigos, parientes. Aún no tenemos los elementos para decir ni que sí ni que no, pero lo que sí sabemos es que vamos a revisar de manera meticulosa todas las concesiones otorgadas, vamos a revisar fechas, quién firmó, si se cumplieron con los requisitos, y aquellas que se hayan dado al margen de la ley, las vamos a tener que litigar, tenemos que buscar cómo emparejamos el tema. El Congreso en la pasada legislatura, según había aprobado el decomiso total de las unidades que estuvieran circulando de forma irregular. No sé si tenga conocimiento y si sea todavía, o sea, si haya sido válida esa aprobación. La verdad ¿Para no qué? Porque yo estoy viendo que dijo que 40,000 pesos la multa de estas unidades, y si son decomisos, pues más valdría sacarlos de En el proceso vamos a ir enriqueciendo y fortaleciendo las acciones. Secretario, concreto. El vehículo. Sí, el delito se configura cuando manejan cuando rueda el vehículo y lo comete quien lo maneja, o cómo se configura ese delito. Digo, puede existir una flagrancia del delito al que lo circule con vehículo con documentos falsos. La pregunta que hacía atinadamente aquel compañero, bueno, ¿y qué pasa con el propietario? Generalmente sabemos que muchos de los taxis que manejan este tipo de vehículos, muy probablemente ahí sí, no sé porcentajes, es un tema que no conozco, pero en la práctica, menos lo que vemos nosotros en integración de carpetas, cuando hay otros delitos, generalmente los que manejan no son los propietarios de los taxis. Entonces eso es un tema que tenemos que ver, de, bueno, no judicializar y no caer todo el peso de la ley sobre alguna persona que no pudiera ser responsable, pero pues el delito es amplio, tanto el que lo comete como aquel que participa. Entonces puedo tener por una parte el que lo va circulando, pero también el que proporcionó los documentos para que este vehículo circule. Entonces creo que aquí podemos tener un tema de participación en el tema del delito, pero el primer contacto generalmente siempre es el que lo va a circular. ¿Y el rango de penalidad? ¿Cuánto se...? Mira, la penalidad creo que recuerdo va de 2 a 4 o 6 años, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo, que no existe impunidad sobre ese tema, y les comento, hasta el momento Procuraduría nunca ha recibido una sola persona detenida por este delito, a pesar de la reforma que tuvimos hace algunos meses,
y la Secretaría no ha formulado ninguna querella. Entonces, pues vamos ahora sí que por los primeros asuntos que se van a ver y la primera vez que se va a aplicar este delito. Secretario, concretamente, ¿cuántos son los taxis o los transportes que han detectado regularmente en los primeros 10 días de noviembre? No tengo el dato porque tenemos que irnos a fondo y revisar los documentos, descubrir que son apócrifos, que son falsos, etc. En este engranaje de corrupción tenemos que irnos a fondo del asunto para hacer una buena calificación de documentos falsos o apócrifos. ¿Pero cuántas unidades detuvieron en estos reportajes? Tenemos alrededor de 100 en estos 3 días. ¿Cuántos operativos? Van 3 operativos, hoy en la mañana hubo uno, alrededor de 100. ¿100 unidades de qué tipo? Sobre todo taxis, sobre todo taxis. Camarillo, bueno. Hoy hubo algunos temas con los camiones que yo creo que ahí debimos de ser más sensibles porque se estuvieron deteniendo por temas que no son de documentos falsos, que no son de cuestiones graves de fondo. Vamos a encauzarnos a buscar a los amparados, tolerados, duplicados, etc. ¿Cuántos policías están involucrados en esto de los taxis? Para dar un número exacto me metería un clavado, pero puedo decir que hay una relación entre algunos inspectores y algunos policías y estamos en el proceso de investigación.